Bueno, estoy esperando, siendo las 10 de la noche de España, a que se vaya conectando la gente, como muchos de ustedes saben por lo que estuve subiendo en mi Instagram en los últimos días. Hoy voy a tener una conversación que creo que va a ser de lujo porque va a ser con una persona que es de lujo, que es Miklos Lukács. Miklos es un gran amigo de Perú que vive en Inglaterra, un académico de primera línea, con el cual vamos a estar hablando sobre temas que hacen a la inteligencia artificial, al transhumanismo, al control político a partir de ciertas tecnologías, digamos, que hoy los estados tienen a su disposición y que las está Miklos, que se acaba de conectar. La idea, como siempre les digo, es que estas conversaciones sirvan para que la gente del otro lado se forme, y pueda obtener otras ópticas sobre estos temas. Miklos, ¿cómo estás? Hola Agustín, ¿qué tal? Un gusto Igualmente. saludarte y siempre, bueno, recordando desde esa visita que tuve a España el año pasado donde conversamos y contento de estar acá por este medio, ¿no? Hubiese sido mejor en persona, pero ya sabes Sí, cómo como aquella ya sabes vez. cómo Miklos, es el virus. ¿cuándo fue que estuviste por acá, por España? Eso ¿Cuánto pasó? fue noviembre del año pasado, o Noviembre. diciembre del año pasado. Miklos tiene un canal por YouTube en el cual pueden encontrar una entrevista que él me hizo en ese momento a mí y de alguna forma yo hoy se la quiero hacer a él, en cierta manera. Si bien está planteado como un diálogo, la verdad es que yo de este lado tengo más preguntas que aseveraciones para aportar. Me gustaría, Miklos, que le comentes a la gente quién sos, quién sos. Gracias. Bueno, si mi hijo me lo permite, porque está reclamando. Cosas que pasan en vivo. Boyki, Papa is busy right now. Go with Mama, okay? Yes, I know. Say hello. No, don't say hello to anyone. Just go and I'll tell Mama, please, I want apple juice, okay? Esas son las cosas de él. Está como ese video de la BBC, ese profesor que estaba hablando en Hong Kong o en Corea. ¿Ah? Bueno, es una manera de romper el hielo con la gente que nos está viendo también. Muy bien. Soy peruano, tengo una familia, tengo un hijo maravilloso, que es la motivación principal para todo este esfuerzo que uno hace. Listo, obtuve un PhD en la Universidad de Manchester y ¿se escucha bien? Se está, Sí, creo que sí. Yo había hecho un cambio de Wi-Fi porque me estaban dando mal, pero yo creo que la gente ha escuchado. perfecto, Sí. perfecto, perfecto. Entonces, bueno, hice un doctorado en management en la Universidad de Manchester y me especialicé en ciencia, tecnología e innovación, que es el tema que yo manejo. Y soy profesor en estos momentos en la Universidad de San Martín de Porres, de Lima, Perú, donde estoy un profesor a tiempo completo, y en la Universidad de Essex, acá en Inglaterra, donde dicto cursos también, ¿no? Como visitante. Entonces, Y ese es más o Essex, menos para que la gente que no sabe, es una de las universidades más importantes del mundo, ¿no? O sea, es una universidad que es es un una antro potencia. progre, es Es un antro progre. progre, pero De ahí sale, sí. por ejemplo, no sé si estabas al tanto, La supongo que Clau, sí, pero exactamente, la Armando Claudia Laclau Mofet, era una de claro. las estrellitas de allí. Claro, Sí, bueno, él era la estrellita y un montón de la, las aplicaciones de PhDs de varios rojitos que se fueron a estudiar a Inglaterra fueron por la Clau, o sea, claro que sí. exactamente. Eso es en Colchester, al sureste de Inglaterra. Así que eso es lo que hago. Me dedico a la investigación. Estoy escribiendo un libro desde octubre de 2018 que me ha tomado bastante más tiempo de lo pensado porque es justamente de lo que vamos a conversar ahora también, que empecé a investigar en julio del 2016 en realidad, y que tiene que ver con este concepto de cuarta revolución industrial, transhumanismo, y lo que estamos viendo ahora, ¿no? Cómo se está integrando varias de las cosas que yo suponía que iban a pasar, curiosamente están sucediendo, entonces creo que mi hipótesis no estaba tan equivocada. Así Déjame que que, yo sume un punto a tu currículum, que creo que es tan importante como que das clases en Essex. Yo diría que Miklos es de los pensadores conservadores con vida actualmente uno de los más importantes. De hecho, yo lo conocí a Miklos en Perú, en Lima, en el año claro, 2017, en una cena, después de una conferencia uh-huh. que yo había dado en una universidad allá que era la En San San Pablo, Ignacio, ¿no? San San Ignacio, Ignacio, sí. sí, sí, Y de sí. ahí fuimos a cenar y bueno, estuvimos hablando hasta Estaba Nicolás muy también. tarde.
estaba Nicolás también también. Nico Márquez, exactamente, y hablamos sobre muchos temas. Bueno, Miklos tuvo el honor, creo yo, de, por ejemplo, haberse reunido con Roger Scruton Scruton. ¿hace cuánto? Hace 4 o 5 meses más o menos. Bueno, esa es una historia, ¿no? Porque Roger Scruton, que es un hombre que probablemente aparte de mi padre es el hombre que más ha influido en mi forma de ver el mundo, ¿no? Es un pensador que lamentablemente nos dejó el 12 de enero de este año. Curiosamente, la fecha donde muere, donde nace Edmund Burke. Mira el Ah, ciclo, mirá. ¿no? Nace Edmund Burke el 12 de enero y muere Scruton el 12 de enero. Es una cosa, es como un alfa y omega del conservadurismo, es una cosa increíble. Y yo a él, bueno, a su obra la conocí en 2011, cuando me circulan un video por Facebook, On Beauty, ¿no? Este video de la belleza que él hace de la BBC. No sé si has visto ese Sí, documental. Bueno, que buenísimo. es excelente. Y me quedó grabado, ¿no? Primero el tono de voz que tenía y la profundidad de su mente. Era una mente que tú podías percibir que era una mente que había sido pulida y trabajada durante décadas, porque uno inmediatamente se da cuenta de esa finura al interpretar las cosas, ¿no? Y desde ese momento quedé impactado con él y empecé a leer sus libros, ¿no? Bueno, no como ser un conservador, porque Conservatism, por ejemplo, que él tenía en ese momento, ¿no? Y después, en 2017, él inicia una serie de conferencias que él llama, no conferencias, sino una especie de academia, donde Ujú. él iba a recibir un grupo de alumnos, ¿no? Que él iba a seleccionar 20 alumnos por promoción y había que postular. Entonces, no pude el 2017 por cuestión de tiempo, se hizo en Irlanda esa vez, cerca de Dublin, pero el 2018 la hizo en su finca, en Wiltshire. Ujú. Y yo dije, bueno, voy a postular, las probabilidades que entre son 0,2%, pero nunca está de más probar. Así que postulé, increíblemente me aceptó. Y de ese momento puedo decir con orgullo que soy discípulo de Scruton porque tuve no solamente esa capacitación con él, que fue una capacitación directa todos los días y todo el día durante casi 2 semanas sobre su filosofía, ¿no? En su residencia, con su familia, fue una experiencia increíble. Y de ahí obviamente mantuvimos, no diría una amistad cercana, pero Ujú. sí una, como se dice en inglés una acquaintance, ¿no? Una aproximación, o sea, era un conocido querido, vamos a decirlo así. Ujú, ujú, ujú. Y, y eso fue lo que pasó, ¿no? Entonces, tener esa experiencia, claro, me marcó mucho y tengo una entrevista a Scruton en mi canal de YouTube, si quieren verla, que es creo que es una entrevista histórica, es un documento Y debe histórico haber que dio. sido seguramente una de las últimas que él dio, ¿no? Más o menos debe haber Exactamente. sido una de las últimas. Y otra cosa, que es algo de lo que me aprecio mucho, fue en su estudio. No fue en un set de televisión, fue en su casa, en su estudio, al lado de su piano, en su escritorio, que es una cosa que yo Invito siempre... para la gente que no sabe bien de qué estamos hablando del otro lado, que puede haber gente que no lo conoce a Roger y que no ha visto esta nota, bueno, que lo busquen por YouTube porque ahí está todo y realmente es impactante. Y la gente está con tanto tiempo libre, en lugar de ponerte a ver una serie de Netflix, búscate algún video tanto de Miklos como de Roger Scruton y digamos, te vas a encontrar con ideas que te cambian la vida, realmente. Yo quería ir ahora sí al grano, vamos al punto del cual íbamos a hablar hoy. Miklos está siguiendo desde hace tiempo la conexión que existe entre el poder, ¿no? El poder financiero, el poder político y la parte tecnológica. No sé si me querés comentar algo para no hacer yo, digamos, mal las cosas. No, no, la idea, o sea, cuando quieras interrumpirme, me interrumpes, tú sabes cómo son nuestras conversaciones, siempre son pimpones. Sí. Yo estoy desarrollando obviamente todo parte con mi interés con este concepto de cuarta revolución industrial, ¿no? Que surge en un paper que escribe Klaus Schwab, que es el director o el jefe del Foro Económico Mundial, el World Economic Forum, que es un foro civil donde se reúnen presidentes, artistas, millonarios, jefes de empresas, de finanzas, etcétera. Y Schwab acuña en Foreign Affairs, que es una conocida revista de relaciones internacionales, el concepto de cuarta revolución industrial. Y dice que, bueno, se vienen una serie de cambios en la robótica, la impresión en 3D, la biotecnología, la inteligencia artificial, ¿no? Una serie de tecnologías que iban a cambiar la forma en cómo los seres humanos iban no solamente a producir en términos económicos, sino también las relaciones propias y más aún lo que significa ser humano. Y a mí me llamó mucho la atención
esa idea de que, ¿no? Que iba a cambiar la condición y la naturaleza humana. En 2016, en abril, Schwab lanza formalmente, porque parece que el artículo en Foreign Affairs no tuvo mucho impacto, entonces llama a una conferencia de prensa y lanza ante la opinión pública mundial, ¿no? Con televisión y una serie de cosas, ahí lanza el concepto de cuarta revolución industrial. Y es en ese momento donde pega esta idea. Entonces, cuando uno empieza a ver, ¿no? La narrativa es muy agradable, o sea, uno siempre tiene que leer entre líneas estas narrativas que siempre hablan en nombre del progreso, ¿no? El progreso en nombre de la humanidad, que todos vamos a estar mejor. Siempre hay el progreso, las nuevas narrativas de progreso siempre traen una promesa, la promesa de un mundo mejor. Pero lo curioso es que estas narrativas nunca enseñan el lado oculto, ¿no? O las cosas negativas, las cosas que podrían salir mal a partir de esto. Y me llama mucho la atención cuando estaba viendo esta idea, cómo definen la cuarta revolución industrial. Y es textual, y lo pueden ver en la página web del Foro Económico Mundial. Dice que es la fusión, ojo con esto, es la fusión de los sistemas biológicos, físicos y digitales. Fusión. Uno encontrando un poco más allá también esta ideología, ¿no? Que ha surgido, bueno, un movimiento que surge en la década de los 90 ya formalmente, que es el transhumanismo, la Asociación Transhumanista Mundial, fundada por Nick Bostrom, que es ahora un profesor en la Universidad de Oxford, y David Pearce, que es un filósofo independiente, que también a quien también pude entrevistar y que está en mi canal de entrevista, ¿no? Estas personas fundan la Asociación Transhumanista Mundial. Y el transhumanismo lo que plantea son tres principios. Uno de los tres principios es la super longevidad. Los transhumanistas creen que aplicando tecnologías a nuestro propio cuerpo, podemos llegar a extender nuestra esperanza de vida a tal punto que en algún momento la muerte pueda ser considerada una enfermedad. Hasta la muerte puede ser curada, vamos a decir. ¿Ok? Después tenemos el segundo postulado del transhumanismo, que es la superinteligencia, que dice que, bueno, nuestras capacidades cognitivas son muy limitadas, que básicamente en la escala evolutiva somos bacterias y que podemos llegar a niveles mucho, mucho más desarrollados más adelante. Y que por lo tanto, por ejemplo, con la implantación de chips en la cabeza o con la implantación de procesadores, memoria RAM, subir nuestros pensamientos a la nube, es decir, hay diferentes gradientes, ¿no? De lo que es posible hasta la ciencia ficción. También sostiene que podemos apelar, o sea, llegar a la superinteligencia. Y un tercer punto, que es el punto que propone David Pearce, esta persona que entrevisté, que se llama el superbienestar. O sea, que vivimos un montón de tiempo, somos súper inteligentes y nuestra calidad de vida va a ser excepcional. Y Pearce sostiene, por ejemplo, en el caso del superbienestar, que podemos modificarnos genéticamente para que no sintamos, vamos a decir, vicios, ¿no? Como la envidia, la ira, no sé, todas las malas cosas que tenemos, que eso puede ser modificado genéticamente. Pero acá está lo importante. Cuando empecé a atar los cabos y ver lo que era la ideología transhumanista, superinteligencia, superlongevidad, superbienestar, y que abiertamente ellos abogan por el uso de la tecnología y la desnaturalización, básicamente la destrucción del ser humano, del Homo sapiens, para convertirnos en un Homo, no sé, un Homo Robens o un Homo Technicus o lo que sea. Y uno ve la definición de cuarta revolución industrial, inmediatamente se me prendió el chip. Y fue, qué curioso, se me prendió el chip, ya estoy totalmente... Inmediatamente se me prendió la idea de que la cuarta revolución industrial es el transhumanismo hecho política pública global. Vean, esto es increíble. Ahora, para dar evidencias, porque la gente puede decir, bueno, ¿sabes qué? Entonces es un conspiranoico, otro conspiranoico, porque la gente, todo aquello que la gente no entiende, inmediatamente lo califica como conspiración. Incluso todo lo que no sale por CNN son puras conspiraciones, ¿viste? Si no sale por Conspiraciones. CNN, parece de que uno está hablando tonteras, necesariamente, Exacto, cuando las tonteras suelen exacto. pasarse por CNN. Y lo curioso aquí es que, cortito yendo esto, porque es importante, creo, aclarar esta idea de la teoría de conspiración. Y esto se lo doy a un amigo muy querido en Perú que se llama Juan Puertas, que si me está viendo le mando un saludo. Juan me manda un artículo y me dice, ¿sabes qué? Mira, estas son las teorías de conspiración, tendrías que tomar en cuenta estas cosas. Me dice, una teoría de conspiración es una teoría en la cual, para hacer el símil, es un martillo, ¿no? Que te sirve para todo. O sea, tienes para todos los problemas del mundo, vas a tener
la misma causa. Teoría de conspiración. Pasó esto, Soros. Pasó lo otro, Gates. Entonces, vamos a decir, pasó por acá, no sé, hubo tal cuestión, los Illuminati, los reptilianos, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos los problemas del mundo se reducen a un solo agente o a una sola causa. Sí. Y desde esa perspectiva, cuando nos atacan, vamos a decir, los progres nos atacan y dicen, oye, ustedes son unos conspiranoicos, si uno apela a esa única causa para todos los problemas, le está dando la razón a los progres. Es cierto, seríamos conspiranoicos. Ujú. Entonces, por ejemplo, decir nuevo orden mundial. Claro, es un concepto que ha sido muy, muy utilizado. Y como conversábamos también por ahí en privado, nuevo orden mundial es, vamos a decir, una especie de intuición, ¿no? La gente quiere encontrar respuestas a las cosas que le están pasando, que rechaza y que repudia, pero ve que igual se las imponen, ¿no? La agenda de aborto, la agenda del género, que tú has trabajado mucho con Nicolás, el multiculturalismo, el racismo, etcétera. Entonces dicen, bueno, esto es parte del, incluso esta pandemia, es el nuevo orden mundial. El problema de estos conceptos, que si bien son correctos en base a la intuición, ¿no? De que efectivamente hay una imposición, no nos juegan a favor, porque cuando uno empieza a hacer preguntas más específicas, bueno, ¿y quiénes son los miembros de ese nuevo orden mundial? Entonces la gente va a decir, es Gates, es Soros, ok, pero solamente dos personas podrían ser parte de esta confabulación, sería muy, muy difícil. O sea, es imposible que dos personas, por más dinero que tengan, puedan mover el mundo, ¿no? O si no, cuando Ujú. dicen sí, que están tratando de concentrar el poder. El problema de esos conceptos es que cuando se repiten mucho y se solidifican o se consolidan, se convierten en teoría de conspiración porque, nuevamente, para todo lo que ocurre, no orden mundial. Entonces, de aquí, si me permites, voy a entrar a darte mi hipótesis de cómo está estructurada esta, ¿no? esta red internacional de poder. Pero volviendo al tema del transhumanismo y de la cuarta revolución industrial, tú te pones a ver, por ejemplo, quién es el jefe de producto de Google. Google, esto no es conspiración, lo pueden ver en internet, pueden confirmarlo. El jefe de producto de Google se llama Ray Kurzweil. Y Ray Kurzweil es uno de los cuatro jinetes del transhumanismo. El tipo dice abiertamente que tenemos que aspirar a un futuro posthumano. Así lo plantea. Y este futuro posthumano significa que olvidémonos de nuestros cuerpos biológicos, incluso olvidémonos de nuestros cuerpos artificiales, esos que van a ser construidos con supermateriales, con nanotecnología, ¿no? O con inteligencia artificial. Olvidémonos de todo. Al final, a lo que vamos a llegar, o a lo que tenemos que aspirar, es hacer una especie de conciencia colectiva. Vamos a hacer una serie de espíritus, de bits y bytes, ¿no? Conjuntos de información o paquetes de información que vamos a flotar en un espacio que él denomina el metaverso. Esas son unas cosas pero increíbles, ¿no? Y en este espacio a lo que tenemos que apuntar es a una sola, ni siquiera humanidad, sino a un solo supercerebro y universal que pueda conectarse con diferentes partes de ¿no? del universo, etc. Y él también trabaja el concepto de la singularidad, donde supuestamente señala que va a llegar un punto en la historia donde los avances científicos van a ser tan veloces que ya no vas a tener ni siquiera una curva ascendente, sino que la curva va a ser completamente vertical. Claro. Es decir, en ese momento la tecnología y el conocimiento se consumen en ese mismo momento, o sea, llegaste a un punto de perfección. Ujú. Bueno, ese es Ray Kurzweil. Ray Kurzweil es trabajador de Google. Google, en el tema de la biotecnología, en 2013 abre una empresa que se llama Calico, Calico Labs, California Life Company, o sea, la compañía de vida de California. Y ellos han empezado a trabajar abiertamente con biotecnología y específicamente con tecnología, una técnica que se llama CRISPR, CRISPR-Cas9, que es una proteína, ¿no? que lleva una especie, es como una especie de GPS con tijeras. Entonces, lo sacas de una bacteria, eso fue descubierto en 2012, y lo que haces puedes editar genes, cortar genes Ujú. malos, pasarlos por genes buenos. Entonces, por ejemplo, tienes enfermedades que son monogénicas como la fibrosis quística. Un solo gen te produce esa enfermedad. Entonces, ya puedes, esa técnica ya es posible, no es ciencia ficción, tú puedes, vamos a decir, utilizar esta técnica CRISPR para que vaya, corte el gen malo y que en laboratorio ha fabricado un gen bueno y lo reemplaces e inmediatamente cure la enfermedad. Esto ya se ha hecho en animales, en ratones ya se ha hecho y funciona. Todavía no se hacen humanos porque existen ciertas limitaciones éticas, hay que hacer pruebas, la FDA tiene que aprobar ciertas técnicas, pero ya es posible.
También no estamos hablando de ciencia ficción. Aquí lo curioso es que también hicieron estos experimentos, por ejemplo, con ratones. Los ratones en la vida, vamos a decir, normal, viven 6 meses en promedio. Llegaron a alargar los telómeros, que son, vamos a decir, como las zapatillas de los cromosomas. Entonces uno se muere cuando esos telómeros se van oxidando, entonces se van gastando hasta que se desaparecen y el cromosoma, las puntitas, quedan sin telómeros porque ya se oxidaron y los cromosomas se desintegran y así mueren nuestras células. Así morimos nosotros. Entonces, ¿qué hicieron? Alargaron los telómeros de los ratones. O sea, le pusieron una zapatilla con triple suela. Conclusión, los ratones vivieron 24 meses. Oh, Ahora, ponte a ver esto. Si eres una persona que vive 75 años, significa que vas a pasar a vivir 300. claro. Y esto ya no es ciencia ficción. O sea, ¿te das cuenta el impacto de esas tecnologías? Dos, el tipo de gente que contrata a Google. Tres, el tipo de inversiones que hace Google y que no solamente se remiten a Google. Los hace Facebook, los hace Amazon, los hace Microsoft, los hace todas las grandes empresas tecnológicas. Apple están invirtiendo ¿en qué? En biotecnología, en inteligencia artificial, donde son líderes mundiales, ¿no? Y en nanotecnología. Es Ahora, frente increíble. a esto, digamos, se abre un panorama de varios problemas, ¿no? Por un lado, Claro, hay un problema ético contra muy el fuerte. cual hay ya algunas publicaciones que afortunadamente han salido a explicar éticamente los problemas que tiene el transhumanismo. Pienso en Ujú. Michael Balzer, ¿no? Este libro Contra la Perfección, por ejemplo, Ah, porque Michael, ¿cómo se Ma- llama? Michael Balzer, ¿no es? Mm, sigue, ahorita se me va a aparecer el nombre. Ok. Dale. Michael Eh, Sandel, Michael Sandel. Michael Sanders, sí, Michael sí, The sí, sí, Case Against sí. Perfection, el caso contra la perfección. Perfecto, sí. Exactamente, Es un gran exactamente. autor a todo esto. A nivel de Scruton, por si acaso, para que quieras verlo. Sí, Para y quien él quiera es un leerlo. filósofo de Harvard, hasta donde entiendo, Estadounidense, exactamente. que ha saltado en contra de todo esto, pero atrás hay todo un ejército de filósofos que están procurando desde hace ya varias décadas, porque este no es un tema nuevo, este no es un tema que No, tiene 2 o 3 años. no, no, Pienso no. en Dana Haraway, por ejemplo, de Estados Unidos Claro. también, y su teoría Citizen del Cyborg. cyborg, el cyborg, Ujú, claro, su teoría ujú. del cyborg, y que están muy bien articulados con feministas. Digo, no Así es. quiero hacer de esto una ensalada, ¿no? Pero lo es, de alguna forma lo es. Porque si Ojalá uno que no va a se pierda la los, gente que nos está viendo. si uno Dale, va, por dale. ejemplo, a los textos de Dana Haraway, en la cual ella teoriza ese nuevo sujeto poshumano, de alguna manera, que es el cyborg, o sea, ese Ujú, hombre que no es un hombre, sino es una mezcla con una máquina, de alguna manera, ujú, eh, al mismo tiempo uno puede recurrir a la literatura feminista de Dana Haraway y una de ujú. sus máximas más reputadas es no tengan familias, tengan parientes. Entonces uno dice, ¿y qué son los parientes sino la familia? No es exactamente lo mismo. La familia tiene un lazo sanguíneo directo, el pariente, bueno, ya es como una nebulosa, digamos, es un lazo menos significativo bajo el cual, por ejemplo, uno puede llegar en alguna instancia a decir, bueno, mi perro es parte de este grupo en el cual yo me Exactamente. desenvuelvo, ¿no? Y de hecho, gran parte del animalismo, y acá te sumo más a la ensalada, gran parte del animalismo se respalda en esta teoría de Dana Haraway, que también se enmarca en lo que se ha dado en llamar el ecofeminismo, que es Ujú. ecologismo feminista vinculado también a este poshumanismo transhumanista. Entonces, acá yo veo, no sé si vos lo ves también, una ofensiva ideológica que tiende a, antes que llegar a estas instancias que vos ya estás mirando hacia adelante, hay un problema que es el hombre como ser natural. Tenemos que reventar a ese hombre como ser natural, porque si tenemos un hombre que puede vivir 300 años, hay un problema en el fondo, hay un problema de la cantidad de gente que va a haber en este mundo, que es un problema que por otra parte ya existe, ya se diagnosticó, digamos, por el Fondo de Población de la ONU, por todas Ujú. estas ONGs que se dedican a los controles ingenieriles de las culturas de nuestras sociedades en términos sexuales, reproductivos, etcétera. Entonces yo veo que más allá del tema de la tecnología, hay que acondicionar
ideológicamente, socialmente, nataliciamente, demográficamente, a todo este mundo para que pueda el cyborg de alguna manera tener lugar, ¿no? No sé si vos has seguido, supongo que sí, porque Sí, veo que claro, los nombres los conoces muy bien, cómo se han ido sí, claro. dando estas ideologías, porque en el fondo son ideologías, ¿no? Claro, bueno, tú puedes encontrar el primer transhumanista, en realidad vendría a ser Francis Bacon, en Atlantis, que es una novela que este hombre, Francis Bacon fue un estadista inglés que fines del siglo XVI, 16. publica, 16. Él ya publica, ¿no?, un libro que se llama una novela, que era de Atlantis, Sí, en donde él habla de la posibilidad de que el hombre en algún momento trascienda sus limitaciones físicas, ¿no? Y mediante el uso de la ciencia y la tecnología pueda superar sus limitaciones. Francis Bacon es el padre del método científico, sí, para que hagas ahí la conexión. Entonces es una cosa que desde fines del siglo XVI, el hombre ya está pensando en cómo utilizar las herramientas científicas y tecnológicas para superar sus limitaciones, en pos de una perfección que nunca va a alcanzar porque siempre, estoy seguro, va a encontrar algo que no le cuadre. O sea, es básicamente como ese cuadro, esta mujer española, esta señora española, ¿te acuerdas de un cuadro de una que sacó de una iglesia y que lo quiso arreglar? Era un cuadro que había sido pintado en una capillita sí. y vino esta señora y trató de arreglarlo y lo destruyó. Ya, en esa línea veo yo que vamos con el transhumanismo. Pero bueno, a lo que tú comentabas, es muy cierto sobre, vamos a decir, el fundamento, el fin supremo es convertir al hombre o al ser humano en plastilina. O sea, todo se reduce a convertirnos en plastilina y a partir de esa plastilina hacer lo que se nos venga en gana. Por ejemplo, cuando tú hablas del feminismo, vamos a decir el género, ¿no? Los transgénero, los transespecie, los transcapaces, ¿no? Que son estas personas que eh, de manera intencional se lesionan a sí mismas para tener una discapacidad. Entonces son transcapaces. Hubo un caso en Estados Unidos, una chica que se fracturó las piernas, se tiró no sé cuántos pisos, pues se fracturó las piernas, ahora vive en silla de ruedas. Otra que se tiró ácido en los ojos porque quería verla, o sea, quería vivir la vida sin vista. Hasta esa locura. Entonces, transespecie, transgénero, transcapaces, transrazas, ¿no? Michael Jackson, el primero, el pionero. Transedades. Fíjate, transedades, ¿no? O sea, todos los trans, pero fíjate, trans, 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 trans. Sí. ¿A qué apunta? El prefijo sigue siendo transhumanismo. Ujú. Transhumanismo. Son estadios, o vamos a decir, son periodos de transición, de experimentación hacia esta nueva transhumanidad que se nos quiere vender. El caso que tú mencionabas, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de los transgéneros y se dice que ya los sexos son, no existe el sexo biológico, sino que se construyen culturalmente, socialmente y toda esta narrativa que viene detrás, trata de eliminar una verdad que es autoevidente, que es autorrevelada. Tú pones a una mujer calata y a un hombre calato desnudos al lado y es autoevidente la diferencia. No tienes que ni siquiera explicarla, no tienes que venir un PhD de género para decirte, oye, acá no hay diferencias. Hay diferencias. Entonces, no solamente rompes esta diferencia autoevidente, la diferencia entre hombres y mujeres, sino que surges también con la multitud de géneros, con toda esta cantidad de géneros que tú puedes, o sea, y que no solamente puedes quedarte en uno, puedes ser género fluido, puedes volver a otro, puedes ser transgénero alien, y al final el cielo es el límite, puede ser lo que sea. Aquí viene la paradoja. En nombre de la diversidad, lo que se le vende a la gente es que sí, efectivamente, pucha, qué diversos somos. Y cuando tú te pones a pensar en el fondo del asunto, lo que estás haciendo es estandarizar al hombre, me refiero a hombre y mujer, en un estado más puro. Plastilina. A partir de esta plastilina yo puedo hacer lo que se me dé la gana. Pero al final terminamos siendo plastilina. No se terminamos siendo género. Esas son las consecuencias. No sé, como que se cortó un poco. Sí, sí, Me no, 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 retomaste? escuché, sí, 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 Perfecto. sí. Mira, yo Ok, veo, perfecto. perdón, un punto más, ahí como para sumar justo ahora, que es Ujú, que a esta antropología, digamos, antinatural, en el sentido de que ujú, apunta a un hombre
que está totalmente al margen de sus condiciones reales de existencia, sus Así es. condiciones, digamos, que tiene un cuerpo, que ese cuerpo él no lo ha escogido, que ese cuerpo Ujú, funciona de una manera que él no ha escogido tampoco, anatómicamente, fisiológicamente tiene una especificidad. Bueno, todo eso que ujú, empieza a dejarse de lado con la teoría del género, por ejemplo, entre otras, ujú, ujú, hay también operando en este momento una antropología de lo viral, ¿no? Donde el hombre aparece como una suerte de virus en el mundo, y creo que acá dio con la clave muy bien todo este ecologismo que cuando empezó la pandemia puso en marcha un relato a partir del cual los seres humanos, como verdaderos virus de este globo, digamos, estamos pagando por las consecuencias de un planeta que activa sus defensas, sus anticuerpos contra los verdaderos virus que claro. somos nosotros. Todo esto que lamentablemente también penetró dentro de la iglesia, y hay toda una teología actualmente que Ujú, chupa, digamos, de esta antropología de lo virósico, de ver al hombre como un ujú, virus para este planeta, ujú, en el cual además se le da al planeta el estatus de sujeto vivo, superior jerárquicamente, ontológicamente, digamos, respecto del propio ser humano, ¿no? Yo ujú. creo que van bastante de la mano, porque en definitiva, si vos querés ya no un hombre, sino arcilla para moldearlo, lo que necesitas es eso, es alguien que descrea de que tiene una condición natural que no ha escogido, pero por otra parte que sienta culpa respecto de qué es uno mismo. La culpa con el Exacto. descreimiento es un combo explosivo que le da cabida a última instancia a la idea de, bueno, mira, yo te puedo poner un chip para que vos seas por fin ya no un virus, por ejemplo, o para que vos puedas escoger qué vos querés ser. Digo, todo esto de lo transexual, las hormonas y todo Ujú, lo demás, ujú. ¿no es en principio un primer intento por generar un sujeto transhumanista? ¿O vos crees que solamente está anclado en la cuestión del género? Toda esta invasión corporal para, digamos, aniquilar el propio cuerpo y que ese cuerpo pueda, por lo menos, aparentar sexualmente ser otra cosa. Voy a ir a algo más extremo todavía, y que tú también lo has visto. No solamente se reduce al género del Homo sapiens, sino que ya empiezan a haber, por ejemplo, eh, ¿no? Corrientes pedofílicas que todavía, vamos a decir, vamos a decir, se quedarían en el campo de la humanidad, pero también empiezas a tener zoofilia, ¿no? ¿A qué voy con esto? Y en este sentido, la biotecnología técnicamente es posible hacerlo, donde puedes mezclar, porque ya eres plastilina, ¿no? Y el animalismo lo que hace es pone al ser humano al nivel de los animales, no tenemos ni más ni menos derechos, mira qué curioso, estamos al mismo nivel. Entonces, cuando estás al mismo nivel, el trato va a ser exactamente el mismo, donde puedes empezar a experimentar con cruces genéticos o combinaciones genéticas entre especies, la formación de quimeras, literalmente, o sea, y para que veas cómo funciona, y acá lo atamos, y espero que la gente que nos está escuchando pueda ir entendiendo cómo funcionan estas cosas. Son muy complejas, pero tienen toda su razón de ser. No sé si viste esta película que se llama The Shape of Water, La forma del agua, Sí, donde era excelente, sí, sí, una sí, sí, mujer que era muda, que se enamora de un tipo que era medio pescado. sí. Ahí empieza el adoctrinamiento. El Ganó un adoctrinamiento Oscar, ¿no? O sea, ganó el Oscar a la película del año 2018, a la mejor una cuestión. película del 2018. El solo hecho de que haya ganado Oscar ya también te da el tipo de validación que se le da a ese tipo de, ¿no? de argumentos. Pero lo curioso es esto. Cuando yo escuchaba los comentarios de la gente, y a mí la película me pareció una basura, cuando yo escuchaba los comentarios de la gente, ay, sí, o sea, como que sentían qué lindo el amor. Era una cosa que yo decía, pues esta gente está entendiendo lo que está diciendo, ¿no? Probablemente reaccionaban así porque la gente no tiene conciencia de que, o sea, ellos siguen creyendo que esto es ficción y bajo la ficción ellos van a darlo por alto, pero si saben que, por ejemplo, ya en la Universidad de Nagoya, en Japón, ya se han aprobado protocolos para mezclar genes de embriones humanos, ¿no? De células de hasta 14 días, ¿no? Embriones humanos con genes de cerdos para la fabricación de órganos. Mira, porque el cerdo anatómicamente tiene Sí, constitución anatómica muy similar al ser humano. Entonces,
la gente no dona órganos, entonces vamos a fabricar corazones, entonces vas a crear granjas, ¿no? De cerdos con órganos humanoides. Pero eso uno puede decir que maravilloso, porque la gente siempre evalúa los aspectos positivos de la tecnología. Pero toda la tecnología, como siempre he dicho, la tecnología no es ni buena ni mala. El uso que le das a la tecnología determina si es buena o mala. La energía Exacto. nuclear puede ser excelente, tienes energía nuclear gratuita, pero también puede ser Hiroshima y Nagasaki. O sea, y la gente solamente por y que va acompañado intencionalmente y deliberadamente por los promotores del progreso, que solamente te muestran el lado amable de las tecnologías, pero ¿qué pasa si esas tecnologías caen, por ejemplo, en manos de dementes y empiezan a fabricar, no sé, seres humanos que sean resistentes al espacio y los muta genéticamente con los tardígrados, que son unos parásitos de este tamañito que pueden resistir el espacio? Ujú. Entonces tienes ya humanoides, o tienes X-Men, tienes Star Wars. Nuevamente, el cine también va acompañando esta narrativa, ¿no? Política, ¿no? Y es un espacio de adoctrinamiento. Entonces, a lo que ibas con lo que tú decías, efectivamente, va más allá. No solamente reducirlo al campo del humano, sino que combinarlo con especies y va en línea con lo que dice el transhumanismo. Y si analizas críticamente la definición de cuarta revolución industrial, no estás rompiendo ninguna regla. Mm. La fusión de sistemas biológicos, físicos y digitales. Ujú, ujú. Sumo algo sobre la forma del agua. Había mucha gente que consultaba de qué se trataba esta película del otro lado, ya que Uh la -huh, gente está con mucho tiempo últimamente. Mírenla, no como un divertimento, sino con ojo crítico. Es un buen ejercicio para uh -huh. confirmar cómo el cine de alguna forma es un instrumento vital en una lucha cultural, porque es masivo por definición, o sea, es un medio de masa, y presenta de forma muy eh, edulcorada temas que a la gente se les pasan por alto, ¿no? Entonces se queda con lo superficial, pero por detrás ingresan muchos Es contenidos ideológicos que un uno troyano. inconscientemente los va absorbiendo. Así Yo me es. acuerdo de dos escenas. A ver, la forma del agua, por qué se llama la forma del agua? Porque el Uh agua -huh. no tiene forma. ¿Mm? La forma del agua es la no forma. O sea, si yo pongo agua en este Exacto. vaso, tiene esta forma. Si yo la arrojo al piso, toma la forma del piso. La forma del agua Que es un sutilmente, oxímoron. que sutilmente te comunica la idea de la película. O sea, lo que estábamos diciendo, Exactamente. la plastilina. Claro, exactamente. Y además, como la película es una historia de amor entre un animal, digamos una especie de sireno, vamos a decirlo así, pero que es un pescado horroroso, no, no es como la Sí, sí, sirenita, sí. pero no, o sea, es como una No, no, especie no. de anfibio humanoide, tiene una historia de amor con una chica que es muda y hay relaciones sexuales y hay todo esto, ¿no? Así Entonces, es, ¿por qué la así forma es. del agua? Bueno, porque el amor no tiene forma, de la misma forma que el agua no tiene forma. Te puedes Entonces, enamorar de lo que ¿por qué sea. esta chica no podría dejarse penetrar, en este caso, por una especie de pescado humanoide? Bueno, y entonces Tener uno anchovetitos, ¿no? claro, y uno a veces no se da cuenta de otra historia paralela que se da en la misma película, que es muy interesante, porque el mejor amigo de esta chica que es muda es un Uh señor que -huh. tiene alrededor de 80 años, es Así un es. anciano, es un anciano. Uh -huh. Y este señor, que es homosexual, está excitado sexualmente con un joven, un chico que tendrá 18 años más o menos, Así que es. atiende en un fast food. Entonces, este señor de más o menos 80 años va todos los días a comer ese fast food a pesar de que la comida le parece espantosa, pero es el Uh sacrificio que -huh. él hace para erotizarse mirando al chico que atiende en la caja, ¿no? Pero uno de Así estos es. días, el tipo al, va a ese bar y se encuentra con que es el único que está esa noche con ganas de comer ahí porque no hay otro cliente en todo el bar. Entonces el chico cuando le sirve se ve que está aburrido y se le sienta al lado como para hablar sobre la barra, ¿no? Y el anciano interpreta esto como si fuera un coqueteo, ¿no? O sea, lo interpreta mal, entonces le Uh pone -huh. la mano cerca de la ingle y en ese mismo instante el joven se la saca y le dice,
Sí, se cortó. Se da- Está, sí, 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 vuelvo. espérate. Hola, ¿Recuperamos? ¿se me escucha? Sí, 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 sí. Me quedé en, le saca la mano de la ingle. Ahí retoma. Ok, le saca la mano de la ingle y le dice, viejo degenerado, te vas ya de este bar, pero en ese mismo instante entra una pareja de negros. Y estamos hablando de una película ambientada más o menos, si mal no recuerdo, década del Sí, 30, 40, 40, 50, 40, 40, 50, 30, ¿no? 40. Sí, 30, sí. 40, Bueno, en esa bueno, época. claro, y claro. Y entonces entra una pareja de negros y el mismo chico, al mismo tiempo que expulsa al viejo degenerado, expulsa también a los negros porque no quiere negros en su bar. Entonces, ¿qué se genera ahí? Una equivalencia entre la injusticia de echar a personas de color porque no querés que estén en ese bar comiendo, con lo que en verdad es justo, pero que se vuelve injusto por la operación de equivalencia entre los dos episodios, de Ujú, echar a ujú, un viejo, digamos, efebofílico, es decir, que roza lo pedofílico, no porque no es un niño, pero sí es efebofílico, le gustan, se excita con ujú, los efebos. Entonces, todo esto ujú. está completamente calculado, digo, porque en definitiva somos arcilla, ¿no? Y el amor no tiene forma. Como la arcilla no El, tiene forma, salvo la forma que uno le dé. Love is Blind, no sé si te acuerdas que ponían esos como, era como rayos X donde pasaban y solamente mostraban los esqueletos, o sea, todo este adoctrinamiento que viene ya de más de una década, o sea, podríamos decir 2 décadas completas, ¿no? Sobre todo en los últimos 10 años que ha sido muy intensivo. Pero a eso apunta, ¿no? Volver al ser humano plastilina. Y no hay forma de estandarización más brutal y más antihumana que esa. Por eso entonces cuando tú te pones a ver cuáles son los grandes enemigos, ¿no? Vamos a decir, del transhumanismo y estas ideologías que en esencia son relativistas, es todas aquellas posiciones o todas aquellas formas de pensar o de creer que te plantan banderas o anclas en la tierra. Por ejemplo, el judeocristianismo, el cristianismo. El cristianismo tiene una serie de principios que son valores morales absolutos, que no puedes, ¿no? Cuestionar. O sea, vamos a decir, es una ética deontológica, es una ética que viene, es una ética a priori. Antes de cometer el acto, tú valoras si es que es bueno o malo. O sea, no matar, no honrarás a tu padre y a tu madre, no robarás. Independientemente de las circunstancias, tú no lo vas a hacer porque está mal. Cambio, por ejemplo, el transhumanismo está asociado a una ética utilitarista, ¿no? En el sentido de que no es una ética en la cual tú valoras la situación a priori, sino en base a las consecuencias a posteriori. Y esto es muy importante, porque el utilitarismo al final, eh, nuevamente, como lo dice su nombre, lo que vas a rescatar es aquello que sea más útil, y la utilidad puedes medirla en términos de placer, en términos de retorno económico, pero siempre con un enfoque materialista. Y finalmente lo que tú estás haciendo cuando estandarizas al ser humano, ¿no? A través de estas diferentes, de estos proto-transhumanismos, que son el transgénero, transraza, transespecie, lo que tú estás haciendo finalmente es comodificar al ser humano, convertirlo en un objeto. Por eso es que todas las posiciones de religión tienen que ser completamente eliminadas. No sé, nos estamos me estoy perdiendo una pero proyectada increíble con los temas, estoy simplemente hablando, pero, Mira, nos quedan pero esa 15 era la idea, ¿no? minutos. Quedan, Ajá. quedan 15 minutos porque acá Instagram a la hora te da de baja automáticamente. Sí, Yo no, te sí lo diría que sé, sí lo estos sé, sí últimos lo sé. 15 minutos intentemos unir todos estos cabos que por ahora están un poco sueltos, los intentemos unir con lo que estamos viviendo ahora. ¿Qué relación Ujú, hay entre esta situación actual con esto que estamos hablando, el transhumanismo, todos estos proyectos tecnoeconómicos, para ponerlo de alguna ujú. forma, ¿no? Bueno, dar el salto del transhumanismo a lo que está ocurriendo ahorita de manera directa sería imposible, pero donde sí podría Ujú. establecer las relaciones en lo que son las famosas tecnologías convergentes. Y aquellas, no siempre toso, me dicen por qué toso, estoy tranquilo, no tengo coronavirus, gracias, simplemente me pica un poco la garganta. Eh, Sí, porque paro tosiendo. Bueno, lo que te decía es que a la gente que nos está viendo, que por favor estudien sobre tecnología. El nombre es tecnologías convergentes. Y dentro de las tecnologías convergentes, que por favor revisen inteligencia artificial, aprendan todo lo que puedan sobre eso. Biotecnología, especialmente la técnica CRISPR, CRISPR,
CAS9, ¿ok? Aprendan eso, que es edición genética, y nanotecnología. Entonces, ¿para qué digo tecnologías convergentes? Porque ahorita lo que estamos viendo es la irrupción de la inteligencia artificial. Yo conversaba Bien, con Javier Villamor, que tú también es amigo nuestro, también tuvo un vivo contigo hace poco, y yo hablé un poco sobre esto, el tema de la inteligencia artificial y la agenda que se esconde detrás de este confinamiento criminal y acientífico, ¿no? Porque no es una medida para mí sanitaria, sino es una medida de control político, ¿no? De experimentación social, ¿no? Creo que en ese sentido estamos de acuerdo. Tú has trabajado ahora incluso la tesis del control de los estados, que yo también trabajo lo mismo desde el ángulo de la tecnología, ¿no? sí. Pero a lo que voy con esto es que desde el lado de las tecnologías convergentes se les dice convergentes porque inicialmente no tienen relación aparente, pero a medida que se van refinando y perfeccionando van encontrando puntos en común hasta el punto en el que esas tecnologías se fusionan. Por ejemplo, tú podrías utilizar biotecnología, técnica CRISPR, para editar genes, ¿no? Y, por ejemplo, curar enfermedades, para generar quimeras, lo que hablaba, ¿no? O para mejorar el rendimiento de alimentos, ¿no? Ya los alimentos genéticamente modificados, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, tú puedes ir utilizando esas técnicas, pero también le vas a ir metiendo inteligencia artificial en el sentido de que vas a poder secuenciar los genes de una determinada planta muchísimo más rápido con la inteligencia artificial, ¿no? Ujú, Entonces ya ujú. estás utilizando la biotech con la inteligencia artificial. Llega un punto donde esas tecnologías van a confluir. Ahora, la relación que hay acá ahorita, la tecnología que mayor relevancia tiene en este momento es la inteligencia artificial. Voy a complementar lo que tú has estado hablando sobre esta concentración brutal, ¿no? Del poder en el Estado, ¿no? Esta necesidad de generar dependencia, pero una dependencia completa, porque lo que estás haciendo es destruir la actividad económica, no solamente, o sea, no lo vas a matar, el virus no los va a matar el hambre, porque estás generando una dependencia económica tan brutal, porque vas a quebrar tantas empresas, que al final la gente en su desesperación, ¿qué va a pedir? Volvemos a Hobbes, siglo XVII, ¿no? Donde eran guerras civiles brutales, dos en Inglaterra, y la gente estaba desesperada y lo único que quería es que por favor venga alguien a salvarnos y que ponga orden. Acuña Claro. el concepto del leviatán, ¿no? El soberano con el poder, solamente la gente le decía, dame paz y seguridad y tú tienes todo, toma todas las decisiones por nosotros. Absolutamente todos mis derechos yo te lo entrego a vos porque me tenés que Conculcados. asegurar la vida. Sí, Absolutamente. Y vamos a decir, esa propuesta hobbesiana, ¿no? Porque ahora se juzga a Hobbes y se dice, Hobbes era un tirano. La gente no sabe porque es anacrónico, ¿no? Su comentario, porque hay que vivir una guerra civil para entender por qué Hobbes pensaba así. Ya exacto. posteriormente John Locke ya corrige a fines del siglo XVII, ¿no? Con dos tratados de gobierno, ¿no? El liberalismo inglés, vamos a decir, ¿no? Que sí tiene que haber accountability, o sea, rendición de cuentas, transparencia, etc. Bueno, a lo que voy es a lo siguiente. Lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial es que, en base a lo que tú decías, la concentración de poder, ya se puede tener un estado policíaco de vigilancia completa, y si no me creen, váyanse y vean el caso de China. También, ya nos Perdón, olvidamos de la ciencia ficción. ese es un punto que Dime. me importa muchísimo ahora para los últimos 10 minutos que nos quedan. ¿En qué consiste Claro, pues yo he dicho últimamente, digo que, digamos, estas técnicas de poder asiático se fundamentan en avances tecnológicos que tienen la capacidad de hacer un Big Brother en serio, digamos, Orwell un poroto al lado de esto, ¿no? Claro, Ahora, claro. a mí me gustaría, si vos podés hablarnos sobre ese tema, el tema, cuáles son las tecnologías que están detrás de un poder absoluto. Porque a veces hablamos de poderes absolutos, pero hoy, en vistas de la tecnología que existen, esos poderes absolutos de hace algunos siglos han quedado como un Ujú. juego de niños, ¿no? Totalmente, totalmente. Mira, voy a explicar brevemente inteligencia artificial. Inteligencia artificial es una serie tiene una serie de subáreas, pero en sencillo lo que hace la inteligencia artificial es replicar mediante computadoras y programación funciones que solamente son capaces de ser realizadas por seres humanos. Por ejemplo, lo que produce tu mente, capacidades cognitivas, la capacidad de razonar, de tomar decisiones, de establecer patrones, ¿no? De reconocer texto, de reconocer voz, de tener sentido del contexto que te rodea. Es decir, todo lo que a ti te permite como ser humano, ¿no? Reconocer ciertas formas, etcétera,
la inteligencia artificial es, vamos a decir, la replicación de esas tareas, pero por computadoras. ¿Cómo se logra eso? A través de los algoritmos. Los algoritmos son fórmulas matemáticas en realidad, ¿no? Son, vamos a decir, instrucciones que los programadores de software meten en estas computadoras y lo que finalmente los algoritmos hacen es que permiten toma de decisiones. Entonces, vas a sacar diferentes fórmulas, entonces vamos a decir, para que me elija, vamos a decir, en el caso, para que me elija siempre los plátanos más ricos. Entonces vas a someter al algoritmo a entrenamiento para que vaya viendo diferentes plátanos y al final el algoritmo te determina cuáles son los mejores plátanos bajo una serie de criterios que tú has establecido. Lo curioso aquí es que antes, por ejemplo, no sé si recuerdas, bueno, el año 97, Garry Kasparov pierde ante Deep Blue, esta computadora de IBM, el campeonato de ajedrez. O sea, Garry Kasparov era el campeón mundial y fue destruido por una computadora. Y en Sí. 2016-2017 ocurre otro avance mucho más llamativo, cuando Google, bueno, DeepMind, que ahora es filial de Google, que era una empresa inglesa de inteligencia artificial, juega una serie de juegos de Go. Go es un juego chino de fichas, ¿no? Que es mucho más complejo que el ajedrez, mucho más complejo que el ajedrez. Se pensaba que las computadoras todavía no estaban a ese punto de desarrollo para poder superar a un humano en un juego que es 200 veces más complicado que el ajedrez. Y jugó contra un coreano, un surcoreano que se llama Lee Sedol. Y la computadora, ¿no? AlphaGo se llamaba. AlphaGo destruyó al pobre coreano, lo destruyó. Y la gente quedó loca, porque era un juego donde habían demasiadas posibilidades, era imposible calcular todas las variantes. Mira lo que pasa después. Pierde el Icedol 4-1 con AlphaGo, y ese mismo AlphaGo que había destrozado al campeón mundial, un año después juega con AlphaZero, que es otra versión de AlphaGo, y AlphaZero ganó 100-0. Ahora, ¿a qué voy con esto? ¿Cómo lograron eso? A través de inteligencia artificial, lo que se llama DeepMind o aprendizaje profundo, que es una Aprendizaje, subaria. claro. Sí, lo que hacen es ponen dos algoritmos a competir entre sí mismos. Ujú, Y ujú. ahí va perfeccionándose el sistema. ¿Por qué es inteligencia artificial importante? Porque hay veces que tú solamente lo que haces es pones el algoritmo y nunca más tocaste la computadora. Y ese Claro. algoritmo puede funcionarte, por ejemplo, para aprender juegos de video. Inicialmente no va a entender nada, por ejemplo, en el Pac-Man, pero llega un Sí, momento donde ya te va a marcar el patrón solito y al final, después de 100.000 repeticiones, la computadora destruye el Pac-Man. sí. Pero también este mismo algoritmo lo puedes usar para otro tipo de tareas. Por eso se dice que es inteligencia artificial y hay un aprendizaje de la máquina, porque tú solamente programas una vez y nunca más te volviste a meter. Entonces, ¿a qué Ujú. voy con esto? Ya con esto, no sé cómo andamos con el tiempo, creo que más o menos. Eh, la tecnología detrás o sea, la tecnología que podrías sostener esta idea de un poder total estatal es la inteligencia artificial. ¿Y a través de qué? De nuestros celulares. Nuestros celulares en estos momentos son, acabo de crear esta idea que me parece muy buena, son grilletes electrónicos. Tu celular es tu grillete electrónico. Es Mm. exactamente lo mismo. La gente cree que está completamente liberada con su celular. Y el celular en realidad es un instrumento de espionaje. Hoy, hasta este momento, de las empresas comerciales, Facebook, Google, Amazon, saben todo de ti, toda la información que tú ingresas en tu celular, esta conversación que estamos teniendo, nos están haciendo reconocimiento facial, lo que le comentaba a Javier la vez pasada. Para que te des una idea, Facebook ha desarrollado 10.000 10.000 proxies, donde evalúan no solamente tu cara, entonces por puntos van a determinar si eres tú, el tono de voz, cómo Sí, hablas, ¿no? sí. Con qué velocidad tipeas en el teclado, con qué fuerza aprietas las teclas, porque eso puede determinar si tienes estrés, o si estás enojado, o si estás Mm. letárgico, ¿no? Cómo suena, no sé, si silbas, qué ropa, qué colores usas en determinados días. Te han estado mapeando durante los últimos 10 años y te conocen 10 millones de veces más de lo que tú te conoces a ti mismo. Entonces, esos algoritmos, esas ideas, esa información lo que les ha permitido es predecir comportamientos. Y aquí viene el poder del algoritmo. No es que ellos te lean el futuro, nadie tiene la bola de cristal, pero eso no te sirve si tú, por ejemplo, puedes predecir con un 80 o 90% de certeza lo que una persona va a hacer en determinado momento.
Eso sí lo Claro, logra la inteligencia artificial. Entonces, ponte a ver ese poder con lo que tú estabas hablando de la concentración de un poder en un Estado, que ya lo tiene China, claro, claro, ¿no? y que ya lo usa China. Ya lo usa, ya lo usa. Y Es que ya, más, y si que me ya lo permites, por usa, cierto, sí. sí, no, solamente quería recomendarle a la gente que nos está viendo que por favor se metan a YouTube y vean Vigilancia Estatal, Inteligencia Artificial China. Eso nomás, para que Ujú, busquen. ujú. Dime, Agustín. Yo creo que uno de los puntos más peligrosos en vistas de todo esto, que para que la gente se ubique, a ver, la tecnología para un poder absoluto está dada, entendiendo por poder absoluto la total sumisión del individuo respecto del Estado, en el sentido de un Así es, Estado que te conoce a vos mejor de lo que vos mismo te conocés. Me así es. remito a un artículo, digamos, que salió hace unos 4 o 5 años de un estudio de una universidad de los Estados Unidos, donde Ujú. encontraron que a partir de una cantidad bastante escueta de interacciones por Facebook, algo así era como, no sé, 40 me gustas que vos habías puesto, 50 me gustas o Mm, algo más o menos así, un algoritmo ya era capaz de conocer mejor muchas cosas sobre vos de lo que tu así propia es, pareja podía conocerte. O sea así que no es. es solamente esto va a atacar a las personas que están 24 horas sentadas jugando a la computadora o mandando todo el tiempo cosas. Ya todos hemos pasado muchos años utilizando la tecnología y a partir de ella generando una especie de mini reality show personal que ha configurado una Así nube es. de datos que está siendo filtrada por algoritmos para poder sacar justamente aquello que puede interesar a un poder. En China esto ya se utiliza con esos fines desde hace rato. En Occidente se ha estado utilizando muy ocultamente, ¿no? Digamos, Ujú. muy por debajo de la mesa porque la legitimidad en Occidente no permitiría ese tipo de prácticas, a menos que una situación excepcional empiece a legitimarlas, que es justamente lo Así que yo creo es. que está pasando ahora con la pandemia. Nos están avisando, Así ya hay es. policías cibernéticas, lo vamos a Así controlar de es. esta manera, se van a encerrar No es todos en sus espontáneo. casas y lo que están haciendo Exacto, es no que es nosotros espontáneo. legitimemos un poder que es típicamente asiático. Así es. Así es. No, y otra cosa, ya con esto, para dejar la idea suelta, ya más adelante quizás yo te invito a Sí. hacer un live para continuarla. Tenemos 120 segundos, 2 minutos, Ya, adelante. cortito. Bueno, desde ya entonces te ofrezco que yo te invito para el próximo live porque ha quedado corta acá la cuestión, Con gusto. pero solamente para que reflexiones sobre esto, Agustín. Cuando tú tienes sistemas predictivos con inteligencia artificial, lo que reduces es el componente de incertidumbre. Esto Claro, es un principio fundamental. Si tú ya no tienes incertidumbre, ¿qué utilidad le encuentras a la política? ¿Qué claro. utilidad le encuentras a la economía? O sea, voy a dejarlo ahí para que la gente piense, ¿no? ¿Qué, qué mundo tendríamos cuando ya no hay incertidumbre? Porque todo puede ser predecido por la inteligencia artificial. Es Eh, increíble. vamos, vamos a, digamos, lo que se me viene de entrada es que la libertad es imposible cuando no hay incertidumbre. Porque si vos tenés máquinas capaces de hacer cálculos para saber qué es lo que vos vas a hacer, entonces estás totalmente fuera de la Matrix, posibilidad de basar tu Matrix, acción humana en libre albedrío. Ya no hay más libre albedrío, exacto. ya no podés Un escoger. Matrix. Me queda 1 minuto nada más y quiero usarlo para lo siguiente. Sigan a Miklos en las redes sociales. Fíjense, Miklos Lukács, fíjense cómo se escribe porque no es fácil de escribir. Síganlo y vean los videos también por YouTube porque tiene videos sumamente interesantes. No dejen Muchas de gracias, seguirlos porque Agustín. lo que sube realmente vale la pena. Miklos, muchísimas gracias, viejo. Gracias por este diálogo. Oye, Agustín, bueno, muchas gracias y un fuerte abrazo y ya estamos hablando después, pues. Gracias a toda la gente que Cuídate. estuvo del otro lado. Y si pueden Gracias. Mejor. grabarnos esta filmación y subirla a YouTube, va a ser algo Mejor. bueno para que esto quede subido ya allí. Un abrazo enorme. Así Gracias a es. todos. Chao. Gracias.